El cielo sobre el asentamiento de los Álamos era un manto gris perpetuo, un recordatorio constante de que el mundo ya no era lo que había sido. Las nubes, densas y opacas, bloqueaban el sol, y el aire llevaba un olor a tierra quemada, mezclado con el óxido de los restos metálicos esparcidos por el paisaje. Hace una década, el colapso climático había destrozado la civilización, tormentas devastadoras arrasaron ciudades enteras, los océanos se tragaron costas, y los cultivos se marchitaron bajo un cielo que ya no ofrecía vida. Los sobrevivientes, como Ana, Marcos y su hija Sofía, se aferraban a una existencia precaria en asentamientos improvisados, construidos con chatarra, lonas y esperanza menguante. Los Álamos, hogar de unas 500 almas, era un mosaico de tiendas descoloridas, contenedores oxidados y barricadas hechas de neumáticos apilados. El agua, filtrada de un río turbio, era racionada. La comida, en su mayoría enlatada y de origen dudoso, nunca alcanzaba. Y los medicamentos, especialmente los antibióticos, eran más valiosos que cualquier reliquia del mundo anterior. Ana, de 30 años, tenía el rostro endurecido por años de lucha, pero sus ojos aún guardaban una chispa de determinación, especialmente cuando miraba a Sofía, su hija de 5 años. Sofía era pequeña, con mejillas pálidas y una sonrisa frágil que iluminaba los días más oscuros. Pero desde hace meses, una tos persistente la atormentaba, acompañada de fiebres que la dejaban temblando bajo mantas raídas. Los remedios caseros e infusiones de hierbas, compresas frías no funcionaban, y la debilidad de Sofía crecía como una sombra. Ana y Marcos, su pareja, le hacían lo imposible por mantenerla con vida. Marcos, un hombre callado de manos ásperas, había sido mecánico antes del colapso. Ahora usaba esas habilidades para reparar generadores o truequear piezas por provisiones. Trabajaba hasta el agotamiento, regresando al atardecer con los hombros encorvados y las manos manchadas de grasa, pero nunca era suficiente. Los antibióticos que Sofía necesitaba estaban fuera de su alcance, controlados por un grupo de traficantes conocido como los Cuervos. En el centro de los Álamos había un mercado, un lugar caótico donde se intercambiaban bienes bajo la vigilancia de guardias, armados con rifles improvisados. Allí, Ana había pasado semanas buscando medicamentos, ofreciendo todo lo que tenía, ropa vieja, herramientas rotas, incluso un anillo de plata que había pertenecido a su madre, una reliquia de un tiempo en que las joyas tenían valor más allá del trueque. Pero los Cuervos, liderados por Diego, un hombre de unos 40 años con una sonrisa afilada y ojos que parecían desentrañar a quien lo miraba, tenían el monopolio de las medicinas. Diego era una figura temida y respetada, un líder carismático cuya crueldad era legendaria. Los rumores contaban que había ejecutado a un hombre por robarle una caja de analgésicos, y su campamento, a 2 kilómetros del asentamiento, estaba rodeado de alambres de púas y vigilado por hombres leales. Ana lo había conocido meses atrás, cuando Diego visitó los Álamos para negociar con el consejo del asentamiento. Él la había observado con interés, comentando con una mezcla de admiración y desafío: «Eres de las que no se rinden, ¿verdad?». Ana lo ignoró, pero la mirada de Diego se quedó grabada en su memoria como una advertencia. Una noche, mientras Sofía temblaba bajo una manta y Marcos dormía agotado, Ana tomó una decisión que nunca pensó que sería capaz de tomar. Se puso una chaqueta raída, escondió un cuchillo en su bota y salió hacia el campamento de los Cuervos. El camino estaba oscuro, iluminado solo por una luna tenue que apenas atravesaba las nubes. El viento llevaba un frío cortante, y cada paso resonaba con el eco de su propia duda. Pero la imagen de Sofía, pálida y débil, la impulsaba. El campamento de los Cuervos era intimidante, una fortaleza improvisada de tiendas reforzadas, alambres de púas y fogatas que arrojaban sombras danzantes. Los guardias, con rostros endurecidos y armas al hombro, la detuvieron, pero cuando mencionó a Diego, la dejaron pasar. Él estaba sentado junto a una fogata, bebiendo de una botella sin etiqueta. Al verla, su rostro se iluminó con una sonrisa que no tranquilizaba. «¿Qué te trae aquí, Ana?»,
No pareces de las que vienen a pedir favores, dijo, inclinándose hacia ella. Ana tragó saliva, sintiendo el peso de sus palabras antes de pronunciarlas. Necesito antibióticos. Mi hija está enferma. Haré lo que sea. Diego arqueó una ceja, evaluándola. Lo que sea es un término peligroso, respondió, dejando que el silencio se alargara. Finalmente, le señaló una tienda al fondo del campamento. Hablemos en privado. Dentro de la tienda, Ana expuso su caso con voz temblorosa pero firme. Diego escuchó, tamborileando los dedos sobre una mesa improvisada. Luego, sacó un frasco de pastillas de un cajón y lo deslizó hacia ella. «Esto puede salvar a tu niña», dijo, «pero nada es gratis». Ana sabía a lo que venía. Había visto cómo Diego la miraba, como su interés iba más allá de un simple trueque. Con el corazón apretado, aceptó sus términos. Esa noche, cruzó una línea que nunca imaginó cruzar, sacrificando su dignidad por la vida de Sofía. Cuando regresó al asentamiento al amanecer, llevaba el frasco de antibióticos en el bolsillo, pero también una herida invisible que no dejaba de sangrar. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Sofía comenzó a mejorar, su tos se suavizó, sus mejillas recuperaron algo de color, y sus ojos volvieron a brillar. Marcos, aliviado, asumió que Ana había hecho un trueque milagroso en el mercado. «Eres increíble», le dijo, abrazándola, pero Ana no podía mirarlo a los ojos. Cada sonrisa de Sofía era un recordatorio de su sacrificio, y cada abrazo de Marcos un puñal en su conciencia. Sin embargo, Diego no estaba dispuesto a dejarla ir. Una semana después, uno de sus hombres apareció en Los Álamos con un mensaje. Diego quería verla de nuevo. Ana intentó ignorarlo, pero los mensajes se volvieron más frecuentes y las amenazas más claras. «Si no vienes, Marcos sabrá la verdad», decía una nota garabateada en un trozo de papel. Ana vivía en un estado de ansiedad constante. Por las noches, soñaba con el campamento de los cuervos, con la mirada de Diego y el sonido de su propia voz diciendo lo que sea. Durante el día, fingía normalidad, ayudando a Marcos a reparar un generador o cuidando a Sofía, pero el peso de su secreto crecía, y con él, el miedo a perder todo. En el asentamiento, Ana encontró un apoyo inesperado en Clara, una mujer mayor que había perdido a su familia en el colapso. Clara, con su cabello gris y su voz serena, parecía leer el alma de Ana. «Algo te está comiendo por dentro», le dijo un día mientras compartían un té de hierbas amargas. Ana no confesó, pero la presencia de Clara le dio algo de consuelo. Clara también le presentó a Javier, un joven de unos 25 años que había escapado del campamento de los cuervos. Javier tenía el rostro marcado por cicatrices y una mirada llena de rabia contenida. Conocía los secretos de Diego y estaba dispuesto a ayudar a Ana, pero a cambio pedía algo: información sobre las rutas de suministro de los cuervos. Javier planeaba organizar una rebelión contra los traficantes y necesitaba aliados. Ana, dividida entre el miedo y la esperanza, aceptó colaborar, aunque sabía que estaba entrando en un juego peligroso. Juntos, comenzaron a recopilar datos, horarios de los guardias, ubicaciones de los almacenes, nombres de los hombres de confianza de Diego. Cada reunión con Javier era un riesgo, pero también una forma de recuperar algo de control sobre su vida. Mientras tanto, Marcos comenzó a sospechar. Notaba las ausencias nocturnas de Ana, sus silencios, la forma en que evitaba sus caricias. Una noche, mientras Ana estaba con Javier planeando la rebelión, Marcos revisó sus pertenencias en busca de pistas. Encontró una nota de Diego, escondida en el bolsillo de su chaqueta. Las palabras eran claras: una cita en el campamento, con una amenaza implícita. La furia lo cegó. Cuando Ana regresó al amanecer, la confrontó, arrojando la nota al suelo. «¿Qué es esto, Ana? ¿Qué has hecho?», gritó, su voz quebrándose. Ana, con lágrimas en los ojos, confesó todo. Le habló de la noche en el campamento, del frasco de antibióticos, de su amor por Sofía y su desesperación por salvarla. Marcos escuchó en silencio, su rostro una máscara de dolor. Cuando ella terminó, no dijo nada, simplemente se dio la vuelta y salió de la tienda,
dejando a Ana sola con su culpa. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Marcos seguía viviendo en la misma tienda, cuidando a Sofía, pero apenas hablaba con Ana. Sus ojos, antes llenos de amor, ahora estaban vacíos. Ana, por su parte, se debatía entre la culpa y la necesidad de proteger a su familia. Sabía que Diego no se detendría y que la rebelión de Javier era su única esperanza. Con Clara y Javier, Ana intensificó sus esfuerzos. Descubrieron que Diego planeaba apoderarse de los Álamos, usando su control sobre los medicamentos para someter al asentamiento. Ana, decidida a redimirse, se infiltró en el campamento de los Cuervos una vez más, esta vez como espía. Cada paso era un riesgo, los guardias podían reconocerla, Diego podía sospechar, pero también era una forma de recuperar algo de su propia dignidad. Durante una de sus incursiones, encontró un almacén lleno de medicamentos, suficientes para salvar a cientos de personas. La visión de esas cajas, apiladas como trofeos, la llenó de rabia y esperanza. Mientras Ana arriesgaba todo, Marcos buscaba su propio camino. Se unió a un grupo de recolectores que planeaba explorar una ciudad abandonada, a varios días de distancia, en busca de suministros. En parte, era una forma de ayudar al asentamiento, en parte, una excusa para alejarse de Ana. Durante el viaje, conoció a Elena, una recolectora de unos 30 años, valiente y pragmática, con una risa que parecía desafiar la desolación del mundo. Elena escuchó a Marcos sin juzgarlo, y por primera vez en semanas, él sintió que podía respirar, pero también se enfrentó a una nueva tentación, la posibilidad de empezar de nuevo, de dejar atrás el dolor y construir algo diferente con alguien que no llevara el peso de su pasado. La rebelión contra los Cuervos llegó en una noche sin luna. Javier, Ana y un grupo de rebeldes atacaron el campamento, aprovechando la información que Ana había reunido. La batalla fue caótica, disparos resonaban en la oscuridad, el olor a pólvora llenaba el aire, y las llamas de una fogata descontrolada iluminaban rostros llenos de miedo y determinación. Ana, armada solo con su cuchillo y su voluntad, buscó a Diego. Lo encontró en su tienda, rodeado de sus hombres. «¿Crees que puedes vencerme?», dijo Diego, riendo, pero Ana no estaba allí para negociar. Con la ayuda de Javier, lo redujo y lo ató. Los Cuervos, sin su líder, se rindieron rápidamente. El campamento fue saqueado y los medicamentos, alimentos y armas fueron llevados a los Álamos. Sin embargo, la victoria tuvo un costo, varios rebeldes murieron, y Ana resultó herida en el brazo, una herida profunda que sangró durante horas. Cuando regresó al asentamiento, esperaba encontrar alivio, pero lo que encontró fue a Marcos, de vuelta de su expedición, con Elena a su lado. La mirada en sus ojos lo decía todo. Había encontrado en Elena algo que Ana ya no podía darle. Los meses siguientes fueron un intento de reconstrucción. Los Álamos prosperó con los recursos recuperados. La clínica improvisada, ahora dirigida por Clara, se convirtió en un faro de esperanza, distribuyendo medicamentos a los enfermos. Sofía, completamente recuperada, corría por el asentamiento con otros niños, ajena a los sacrificios de sus padres. Pero la relación entre Ana y Marcos estaba rota. Intentaron hablar, perdonarse, pero el abismo era demasiado grande. Marcos decidió quedarse en el asentamiento por Sofía, pero vivía en una tienda separada. Ana, por su parte, encontró propósito, ayudando a Clara en la clínica, organizando suministros y atendiendo a los necesitados. Diego, prisionero en los Álamos, fue juzgado por el consejo. Ana testificó en su contra, enfrentando sus propios demonios al relatar lo que había hecho. La condena de Diego fue el exilio, una sentencia que muchos consideraron demasiado leve, pero que Ana apoyó. Quería cerrar ese capítulo, no alimentarlo con más odio. Con el tiempo, Los Álamos se transformó, la clínica de Clara creció, y se construyeron nuevas estructuras con los materiales recuperados. Ana se convirtió en una líder silenciosa, alguien a quien los demás acudían en busca de consejo. Marcos y Elena formaron una nueva familia, y aunque Ana sentía un pinchazo cada vez que los veía,
aprendió a aceptarlo. Sofía crecía fuerte y curiosa, preguntando sobre el mundo que había antes del colapso, sobre los edificios altos y los mares azules que Ana apenas recordaba. Una noche, Ana se sentó fuera de su tienda, mirando las nubes que, por primera vez en años, parecían menos densas. No había estrellas, pero había una promesa de cambio. Sacó el anillo de su madre, el que había intentado truequear meses atrás, y lo sostuvo en la palma de su mano. Era un recordatorio de quién había sido, de quién era ahora y de quién podría ser. La historia de Ana se convirtió en una leyenda en Los Álamos, contada en susurros alrededor de las fogatas. No era una historia de héroes o villanos, sino de seres humanos luchando por sobrevivir, por amar, por redimirse. Ana había salvado a su hija, pero había perdido a Marcos. Había derrotado a Diego, pero no a la culpa. En un mundo donde todo estaba roto, el amor era tanto una fuerza como una carga. Y Ana sabía que llevaría esa carga por siempre, pero también sabía que, a pesar de todo, había encontrado una forma de seguir adelante, no intacta, pero entera.